Bien, continuamos con el presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, licenciado Sergio Recinos, conversando sobre los 75 años del Banco Central. Presidente, anticipábamos antes del corte, bueno, ya nos habló un poco de esa primera fase hasta después de la inauguración del edificio central que ustedes hoy ocupan. Bueno, se dan las situaciones de finales de los 70, donde incluso el Banco Central terminó dando avales o respaldos a créditos privados, algo que en aquel entonces todavía se permitía. Vienen los descalabros de los años 80, pero bueno, entramos a los 90 y 2000. ¿Cómo podría usted resumir esas decisiones a finales de los 80? Estamos hablando de 89, Lizardo Arturo Sosa, presidente del banco, perdón, ministro de Economía, y también con mucha incidencia en el Banco Central, la reforma del 93, las reformas de finales de los 90 y llegamos a las propuestas de principios del siglo XXI. Lo escuchamos. Y con mucho gusto, Mariano. Sí, efectivamente, por el desequilibrio que se generó a nivel macroeconómico en América Latina, Guatemala no fue la excepción. En los 80s, en los 90 se empieza a hablar de una matriz de modernización financiera, se hacen algunas reformas en ese contexto, pero que finalmente van culminando con la tercera reforma monetaria del año 2002, donde aprovecho para comentar que el licenciado Mariano Rayo, siendo congresista, pues apoyó bastante estas reformas y que tal vez muy brevemente también me refiero al contexto de los 80 y 90, donde la economía funcionaba con tipos de cambio fijos, con tasas de interés también fijas determinadas por el Banco Central. Había altas tasas de encaje bancario. Bueno, la inflación alta, el tipo de cambio se había depreciado sustancialmente y las reservas monetarias internacionales en algún momento llegaron a niveles negativos. Recordemos que hubo subsidios cambiarios, regímenes cambiarios subsidiados que finalmente incidieron en deficiencias de los bancos centrales de muchos países del mundo, especialmente en América Latina, lo que se denominó el déficit cuasi fiscal. Pero entonces ya con ese contexto, en los 2000, en 2002, en nuestro caso, pues se plantea reformas a la ley orgánica del Banco de Guatemala, se da más autonomía al Banco Central. A partir de ahí, los presidentes, presidente y vicepresidente del Banco de Guatemala es nombrado por un periodo de 4 años, pero no coincide exactamente con el periodo presidencial del país, de manera de que haya que se alterne de alguna manera este periodo. Se crea el Comité de Ejecución en el Banco de Guatemala, donde ya tiene algunas atribuciones que le cede Junta Monetaria, precisamente para darle más autonomía al país, ya que la integración de la Junta Monetaria, que digamos fue algo que también hicieron muchos bancos centrales y que no se hizo en Guatemala, porque en el caso nuestro, la Junta Monetaria está plasmada y está legislada en la Constitución de la Constitución Política de la República y no en la ley orgánica, pero se hicieron estas adaptaciones, entre otras, lo que hablaba de darle más autonomía también financiera y presupuestaria al Banco Central, y esa cuenta se plantea ya más explícitamente, más claramente el objetivo del Banco de Guatemala, siendo mantener una inflación baja y estable. En la ley anterior está un poquito más confusa, se hablaba de crear las condiciones monetarias y financieras para el desarrollo ordenado de la economía del país, y esto podía interpretarse como un objetivo dual, tal como funcionan economías avanzadas, por ejemplo la Reserva Federal en Estados Unidos, donde tiene el objetivo de pleno empleo, pero también el objetivo de inflación. En el caso de América Latina, prácticamente todos los países se volcaron a objetivos de inflación, teniendo claro que pues la inflación es el impuesto más regresivo para la población y que debiera ser
en qué se concentra el Banco Central, y luego el objetivo de pleno empleo y crecimiento económico se delega a la política fiscal, a la política comercial, política salarial, en fin. Pero Presidente yo creo que Recinos, eso... Presidente Sí, Recinos, en Cristian. estos 75 años de la existencia del Banco Central, pues usted ha mencionado cambios importantes en los signos monetarios de América Latina, desde las grandes devaluaciones del peso colombiano, argentino, mexicano, pasando por el real brasileño con niveles hiperinflacionarios como el de la moneda nicaragüense, hasta lo que estamos viviendo en el hermano país del Salvador, que abandona el colón, adopta el dólar y ahora hace una emigración hacia el Bitcoin. ¿Qué es lo que ha sostenido a un quetzal que en los años 70, finales de los 80, se mantenía en paridad con el dólar? En los años 80, 90 sufre las pequeñas depreciaciones al 4 y a 6 quetzales, y nos hemos mantenido en prácticamente las últimas 2 décadas en una banda de fluctuación que va de los 7.50 al 8. ¿Qué sostiene a un quetzal guatemalteco en contra de estas monedas con economías mucho más fuertes y productivas en la región? Sí, gracias, Cristian. Yo creo que una pregunta muy importante. Definitivamente hay varios factores. Empiezo diciendo que uno de los factores fundamentales, creo yo, es que la política cambiaria en Guatemala en los últimos tiempos, estamos hablando del 91 para acá, en el 90 todavía hubo una depreciación alta y la inflación fue de poco más del 60%, pero a partir del 91 ustedes han visto que la política cambiaria no ha dado grandes bandazos, digamos, de que un día se plantea una cosa y otro día otra, sino más bien ha sido una política cambiaria, digamos, en una sola dirección, que funciona, digamos, con un tipo de cambio determinado por el mercado, pero donde hay un mecanismo del Banco Central que le permite participar cuando se dan fluctuaciones muy bruscas en esta variable. Esta es una regla de participación que se ha venido sofisticando a través del tiempo, pero ¿qué es lo que busca? Siendo Guatemala, digamos, su mercado cambiario, poco profundo, poco líquido, busca precisamente que no haya colusiones de mercado que pudieran incidir en este importante precio. Ese es uno. Más recientemente, los influjos de capital han sido importantes por el lado de las remesas familiares, las exportaciones que en general se han comportado, digamos, en un horizonte de mediano plazo relativamente bien, se han venido diversificando, han aumentado, y esto significa ingresos de divisas al país por estas dos variables, y en contraposición las importaciones, que si bien han crecido, lo han hecho en menor proporción. De esa cuenta, inclusive hemos visto en los años anteriores de 2015 a 2018 una tendencia a apreciación del tipo de cambio, es decir, que el quetzal se ha hecho más fuerte respecto al dólar, y eso tiene también implicaciones. Por lo tanto, nosotros hemos sido claros en que el régimen cambiario en Guatemala debiera continuar siendo un régimen en donde el tipo de cambio se determine por el mercado, como lo estamos haciendo, pero que existan estos mecanismos de participación del Banco de Guatemala para evitar esa excesiva volatilidad. Y lo otro, pues yo creo que esta certeza que ha habido, no ha habido bandazos en la toma de decisiones de parte de Junta Monetaria, también ha hecho que, digamos, los agentes económicos sientan credibilidad, digamos, por el manejo de la política cambiaria. Presidente Recinos, cuando se habla de instituciones, de entidades en Guatemala, por lo general el Banco de Guatemala es una referencia por su carrera, por su integridad, por sus técnicos profesionales, porque se respetan las cosas, hay orden, y uno voltea y dice, la institución X debería tener las características del Banco de Guatemala para garantizar un servicio público probo, honesto, profesional, apolítico, y es una referencia. A su criterio, que realmente qué es lo que está en la esencia del Banco de Guatemala 75 años después, para que efectivamente los guatemaltecos, y no solo los guatemaltecos, sino en la región y otros países, vean al Banco de Guatemala como esa entidad
de referencia. Y bueno, estamos a un año, poco menos de un año, de conmemorar los 20 años de la reforma del 2002, 1 de junio del año 2022. Tal vez ya en ese momento podremos hacer mayores cosas de análisis y eventos. Y hacia el futuro, ya lo anticipó Christians, están nuevos retos, está todo esto de las monedas virtuales, empiezan estudios de monedas virtuales de banca central. ¿Cómo ve ese futuro, presidente? Sí, gracias, Mariano. Sí, definitivamente yo creo que uno de los factores que ha incidido en esos conceptos que estás virtiendo positivos para el Banco de Guatemala tienen que ver desde el proceso de selección del personal. La verdad que el proceso es bastante riguroso, lleva en algunos casos 8, 10 meses, un año, en lo que pues se hace una serie de exámenes, no solo de conocimiento, sino psicológicos de otro tipo. Se investiga a las personas, bueno, todo su historial, de manera de que sea gente proba, honesta. Y desde ahí creo que empezamos. Luego hay un régimen escalafonario en el Banco de Guatemala que se respeta. Digamos, los exámenes o las plazas que van quedando son por oposición. Las personas que llenan los perfiles a determinada plaza se examinan y gana pues el que tiene punteo más alto. Hasta llegar a ser funcionario en el Banco de Guatemala, donde ahí ya no funciona estrictamente ese régimen, sino ya es de otra manera, pero siempre respetando los perfiles de los puestos. Yo creo que todo el tema de puestos y salarios de una institución debe de estudiarse detenidamente. Nosotros lo hemos hecho y digamos comparativamente a nivel de los bancos centrales referentes, pues también en esta materia tratamos de llevar las mejores prácticas. Hay también un código de ética a lo interno, promovemos los valores institucionales, digamos, con campañas a lo interno constantemente. Bueno, ahora más recientemente todo el tema del control que se tiene en materia de la ley de antilavado de dinero y financiamiento al terrorismo, conozca a su empleado, en fin, pero sí, definitivamente nuestro personal es íntegro. La otra cuestión es que normalmente, y todos nosotros, yo creo que ustedes nos conocen a muchos, venimos de carrera en el banco, pues, y en mi caso tengo más de 35 años, el vicepresidente del banco también, el gerente general, los gerentes de área, los directores, y así podemos ir bajando a los mandos medios. Presidente Sí, Recinos, nos acaba el tiempo y aprovechando su presencia ante la audiencia de Canal Antigua, quisiéramos plantearle dos respuestas tratando de resumir macrovariables económicas, que hemos hecho un repaso de las principales macrovariables económicas. ¿Cómo evalúan el tema del endeudamiento y el gasto público en este momento de la historia del país como un posible motor de recuperación económica para los años futuros? Y la otra pregunta puntual, ¿qué son y cómo maneja el Banco Central sus pérdidas operativas? Una variable poco discutida en la sociedad guatemalteca, las pérdidas operativas del Banco de Guatemala. En materia de endeudamiento y gasto público, yo creo que el año pasado en todo el mundo el gasto público se incrementó sustancialmente. En el caso de Guatemala llegamos a un déficit presupuestario, recuérdense que era de 6%, pero finalmente el ejecutado fue mucho menor, de 4.9%, pero en todo caso fue el déficit fiscal más alto en la historia reciente. Pero esto se justificaba ya que el impacto de la pandemia pues también, digamos, fue la crisis más grande de los últimos 100 años. Y entonces a nivel mundial prácticamente todos los países se endeudan. Claro, las economías avanzadas pues tienen otros mecanismos, son divisas, ¿verdad? Entonces el señoreaje es a nivel mundial, pero digamos las economías pequeñas como Guatemala, el camino que les queda es endeudarse. En el caso nuestro, pues una parte fue endeudamiento con el Banco Central y la otra con organismos financieros internacionales y con la colocación de bonos del Tesoro
al mercado interno. De hecho, se experimentó una GRA en la relación de deuda a PIB, más o menos nos habíamos mantenido alrededor de 26% en los últimos 15 años y ahorita se da una GRA a 31% más o menos. Un nivel crítico, digamos, reconocido es un 40%, todavía estamos lejos, pero nosotros desde el Banco de Guatemala, digamos, sí, hemos sido claros en la necesidad de que en los próximos años se vaya nuevamente convergiendo a un déficit fiscal cercano al 2%, que es lo que los análisis tanto nuestros como del Fondo Monetario Internacional, entre otras instituciones, apuntan a que hacen sostenible la deuda del país. Entonces yo creo que también el señor ministro de Finanzas está convencido de esto y me imagino, bueno, de hecho ya este año vimos el planteamiento, iba con un déficit menor para ir convergiendo hacia déficit menores en los próximos años. Y en el tema de las deficiencias netas o las pérdidas del Banco Central, comentarles que en la ley precisamente de 2002 lo que se establece es que cuando el Banco Central incurra en pérdidas, serán restituidas con un rezago de 2 años por el Ministerio, por el Estado a través del Ministerio de Finanzas Públicas. Esto se ha respetado en algunos años, en otros no. Actualmente se han restituido alrededor de la mitad de las deficiencias netas que se han generado en los últimos casi 20 años. Pero sí comentarles que hemos tenido el año pasado y el antepasado 2 superávits del Banco Central importantes. Del año pasado fueron casi 1.300 millones de quetzales de superávit. El año antepasado fueron alrededor de 300 millones. Y también en 2007, 2008 tuvimos superávits. Y lo que dice la ley es que cuando el Banco Guatemala, digamos, con las restituciones que se vayan haciendo o con los superávits, vaya, digamos, cumpliendo con un fondo de, digamos, de estabilización que está creado. Luego de esto, cualquier excedente se traslada también al gobierno central. Entonces, de manera de que, pues al final, son recursos pues, del Estado. Así que más o menos así se ha manejado. Licenciado Recinos, lamentablemente el tiempo se ha agotado. ¿No? Producción ya nos está llamando la atención por eso. Realmente queremos apreciar mucho que nos haya acompañado esta noche. Un repaso muy rápido a 75 años de historia del Banco de Guatemala. 30 segundos, sus últimas palabras y despedimos el programa. No, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de conversar sobre los 75 años del Banco de Guatemala. Sí, definitivamente la pandemia pues, no ha permitido hacer algunos eventos de más trascendencia, pero les agradecemos mucho. Y hacia futuro yo creo que también el tema de las monedas virtuales, nosotros ya lo estamos estudiando, pero una moneda virtual respaldada plenamente por el Banco Central, digamos, a diferencia de un Bitcoin u otras monedas que son emitidas por entes privados. Bien, así que muchas gracias, Mariano y Cristian. Muy amable, buenas noches. Terminamos, don Cristian. Efectivamente, don Mariano, vamos hacia una semana agitada, una semana políticamente muy agitada. Esperamos que el presidente tenga la entereza de ponerse al frente del barco, un barco que en cuestiones de pandemia está haciendo aguas, don Mariano. Bueno, veremos qué nos depara. Los esperamos mañana nuevamente en el análisis de las 8:45. Mientras tanto, tengan un buen descanso. Nos vemos.